He hecho esta camiseta donde pone libre. Para mí es muy importante la libertad. Y ahora con tantas restricciones la he hecho muchísimo de menos. Así que por eso la he puesto en una camiseta básica, porque por lo menos que la lleve encima, la libertad. Ahora os enseño cómo la he hecho la camiseta. Le he puesto las letras de crochet, la L recta y luego la I que empieza ya a torcerse y las otras letras hacia arriba. Y más o menos para visualmente ver dónde más o menos cómo se va a ver, coloco aquí la aplicación que voy a hacer, que va a ser una libélula, que puede ser una abeja, o puede ser, había pensado también un pajarito, algo que vuele, que no me gusta ponerla ahí, es mejor ahí. Entonces para que se vea más o menos cómo va a quedar. Y ahora con un hilo voy a fijar un poco las letras para luego coserlas el borde con un punto escondido. Eso lo voy a hacer con el mismo hilo para que no se vea, pero lo voy a fijar primero con un hilo normal. Entonces ya se me ha caído el dedal, que es lo que sentí que se había caído y es el dedal. Ahora lo buscaré porque sin dedal no puedo. Entonces fijo las letras con el hilván. Estas letras las he sacado de internet, que os pongo un enlace para que veáis dónde las podéis encontrar vosotros también, en el mismo sitio que yo las he encontrado, abajo en la descripción. Pero vamos, que son muy fáciles de hacer, porque por ejemplo la I es simplemente hacer cadeneta y volver y la L también es recta, y la B igual se hace esto recto, se hacen cadenetas, luego se ven puntos bajos, y aquí es un arco de cadeneta y alrededor se van haciendo puntos bajos. Para que haga esto así redondo se pincha 2 veces en el mismo sitio, 2 puntos en uno, 2 puntos en uno, para que se vaya haciendo esto agrandando. Y la R igual, y la E lo he hecho distinto porque quiero que siga como si tuviese el vuelo. Entonces la E la he hecho así como para que haga luego el vuelo, simulando el vuelo de la libélula. Y aquí esta parte, para que no vaya recto, lo que hago es 2 puntos juntos, un punto normal, 2 puntos juntos, para que haga esta forma así curva. Bueno, ahora os enseño cómo hago el punto escondido. Veis que he fijado las letras con un hilván y ahora ya con el mismo hilo pues voy a hacer un punto escondido. Al principio no hago nudo. Esto de aquí luego se lo paso por el revés, la hebra del final, y la escondo ahí entre lo que vaya haciendo. No hago nudo. Entonces voy, pincho, avanzo un poquito y hago el primer punto. Pincho, avanzo, escondo la aguja, y al esconder la aguja también se esconde el hilo. Y avanzo. Y en el borde pues no se ve. Así, otra vez, pincho al lado de donde está el hilo, al lado, y avanzo. Y ese punto ya no se va a ver en absoluto. Ahora se ve un poquito porque claro, le tiro, pero luego cuando esté así normal pues no se ve. Es para enseñaros de cómo se hace. Aquí le había puesto el cuerpo de la libélula, pero luego me he dado cuenta que las alas deben ponerse primero porque el cuerpo está como encima de las alas. Entonces, ¿cómo se hace?
hay que pegarlo en un papel. Bueno, hay que ponerle el dibujo en un papel de estos especiales que debajo es rugoso y tiene pegamento, y entonces hay que hacerlo pues al revés, hay que dibujarlo al revés. Entonces, como así no veo, pues lo he hecho con papel de seda, y ya el papel de seda se puede ver por los dos lados, aunque mal se ve por los dos lados, y lo he calcado. Y ahora pues recorto el ala, le voy a recortar las alas, y la voy a pegar en la tela que voy a utilizar de alas por el revés. La voy a planchar para que se quede pegada. No tengo aquí la plancha, ahora os lo enseño. Hay que plancharlo bien para que se quede el pegamento, se adhiera a la tela. Y ahora lo vuelvo a recortar otra vez. La parte que va a estar debajo del cuerpo la corto un poquito más grande, porque eso no se va a ver. Y lo demás lo recorto por el borde. Y ahora le quito el papel y el pegamento, veis que ya está así como con cuadritos, quiere decir que el pegamento ya está en la tela, y lo coloco ya en la parte donde tiene que estar y lo vuelvo a planchar, ya se queda ahí pegado. Y el otro ala en el otro lado igual. Y ahora os enseño cómo lo coso para que se quede ahí bien unido. Pues ya se han quedado pegadas las alas, y ahora con hilo del mismo color le voy a hacer un punto de festón. Las alas están pegadas pero se despegan pronto, tampoco es para siempre, entonces por eso hay que hacerle el punto de festón. Se saca la aguja aquí en el borde. Prefiero hacerlo a mano que a máquina porque esto es muy delicado, y como se estira, que es una camiseta, pues es mejor. No le hago nudo, luego se lo repaso por dentro de las hebras que queden. Entonces saco la hebra, la echo hacia abajo, pincho un poquito aquí, echo la hebra hacia abajo, pincho un poquito en el borde hacia abajo, se queda debajo la hebra de la aguja, y hago el primer punto. Siempre la aguja, la hebra hacia abajo, cerquita, voy pinchando hacia abajo y hago el segundo punto. Conviene que sea del mismo color, mientras más cerca uno de otro pues mejor, pero también hay que tener paciencia. Bueno, así se queda bonito. No sé si se verá, pero es que prefiero que sea del mismo color. Otra vez se pincha y se va hacia abajo, la hebra se queda debajo, la aguja, la hebra debajo y la aguja por encima de la hebra, ¿veis? Por encima. Bueno, pues así, con mucha paciencia, y vais haciendo todo el cuerpo. Las otras alas las voy a hacer de otro color, pero igual, con otra tela, igual, como he explicado
estas alas. Pues ahora le quiero dibujar y bordar la trayectoria del vuelo, como si de la E saliera volando y diera vuelta, 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 hasta ahí. Y se lo voy a bordar. Pero, ¿cómo se lo dibujo? Lo voy a hacer con este jaboncillo, pues es que no tengo otra cosa, pero bueno, que lo podéis hacer como queráis o lo hacéis aparte y luego lo calcáis. Yo voy a probar a hacerlo así, porque la trayectoria da igual por donde vaya. Entonces lo voy a hacer primero con el dedo y luego lo voy a hacer con el jaboncillo. Sale de ahí para tener un poco de idea de cómo va a ir. Otra vez, parece no me ha gustado, lo voy a hacer otra vez. Bueno, a ver cómo me sale. Esto, si sale mal, tampoco pasa nada, porque como se borra el jabón, esto lo que pasa que como se va a borrar, le voy a pasar un hilván antes de que se borre, para luego poderlo bordar. Entonces más o menos le voy a repasar otra vez, porque si no ni siquiera voy a saber por dónde va el hilván. No sé si se ve, no sé si quizás lo podéis ver. Yo, claro, lo voy a arrimar si no, para que lo veáis, pero es que si lo arrimo mucho solamente se ve una parte. Pero ahora os lo enseño. A ver si lo arrimo y lo veis. ¿Veis cómo se ve? Con el jabón, pero ya mismo se borra. Entonces lo que hago es que le voy a repasar con un hilván por donde va a ir el bordado. Incluso luego ya lo puedo ir cambiando un poco. Quizá le he hecho demasiado bucle. No sé. Este bucle lo voy a hacer más redondito. Es un poco para saber más o menos por dónde tiene que ir. Y ya continúo. Ahora con el mismo hilo de las letras le estoy haciendo las líneas discontinuas, procurando que no apretar mucho. Avanzo y saco un poquillo. Después cojo muy poquilla tela para que se vea más el color que lo verde. Entonces que se vea discontinuo, pero aquí este pedazo es pues la mitad que lo que es esta línea. Entonces avanzo
Avanzo mucho, cojo muy poquita tela y continúo. Y ya está, hasta terminar. También se podía hacer doble, pero vamos, yo creo que así está bien. Luego le quito los hilvanes y ya está.